En la semana 69 será quitada la vida del Mesías. Y ahí presenta un gran acontecimiento. Un príncipe destruirá la ciudad. En el año 70, el endemoniado, yo le voy a poner ese calificativo, el endemoniado emperador romano, Tito Flavio, destruyó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Impresionante, pero ese pastor que estoy con cucharita. Esto está más hondo de lo que yo pensaba. La Biblia, ahí Daniel está hablando del mismo Tito Flavio. Ese es el príncipe que va a aparecer ahí. Amén, ese Tito Flavio. Wow. En el 70, ahí dice, un príncipe destruirá la ciudad y el lugar santo. Ahí se cumple, ahí está el segundo cumplimiento de la abominación desoladora que habló Daniel en el 11:31 y que la confirma Cristo. Cuando Cristo dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esta profecía tiene 3 cumplimientos, pastor. Primer cumplimiento de esta abominación desoladora es cuando el endemoniado, yo le pongo ese calificativo por lo malos que fueron, el endemoniado emperador Antíoco Epifanio. Otro diablo más. Otro diablo más. Esto como en el año 63 a.C. Este hombre tomó un cerdo, un animal abominable para los judíos, y lo sacrificó en el altar, en el templo que ya hablamos que construyeron, ¿verdad? Porque recuerden que un primer templo edificado por Salomón fue destruido por Nabucodonosor, y cuando regresan del exilio construyen el templo. Que la gracia del Eterno sea sobre usted hoy, mañana y siempre. Que su gracia y su infinita misericordia lo esté cubriendo a cada uno de ustedes. Y este programa que le está dando la vuelta al mundo y está siendo de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy está con nosotros el ministro reverendo Miguel Guzmán, la cual estaremos hablando un tema muy importante, las 70 semanas de Daniel, desglosada como usted nunca lo había escuchado. Pero antes de entrar en materia, voy a permitir que salude al pueblo y bendiga al pueblo. ¿Cómo está usted, amado pastor? Amén, amado. Dios te bendiga. Dios bendiga esta audiencia que nos sigue a través de este ministerio. Amén. Este altar televisivo, ¿verdad? Amén. Qué bueno es el Señor. Me gozo de estar aquí con ustedes. Y nada, estamos aquí para hablar de lo que nos apasiona, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios a la humanidad. Amén. Qué bendición. Es un honor tenerle aquí, amado. Bueno, antes de hablar de las 70 semanas de Daniel, que hay muchos detalles y muchas cosas profundas que hablar, me gustaría saber y que el pueblo sepa quién era Daniel. Amén, amado. Excelente pregunta. Daniel es uno de los profetas del exilio, lo que se conoce como profeta exílico. A raíz del exilio, los profetas empezaron a caracterizarse por profeta pre-exilio, del exilio y post-exilio. Entonces Daniel fue de los cautivos cuando se produce la invasión de Babilonia a los judíos en el 538. Entonces en esa deportación viene Daniel y permanece en Babilonia desde los tiempos de los reyes babilónicos Nabucodonosor y Belsasar hasta llegar Ciro, que es el rey escogido por Dios para dar regreso al pueblo. Entonces Daniel fue un profeta del exilio. Impresionante desglosación, un profeta del exilio, la cual llegó muy joven, pastor. Amén. Uno de los, así como fue Isaías, que estuvo un ministerio profético amplio, extenso, así fue Daniel. Daniel permaneció los 70 años de cautiverio. Ya murió al final del regreso de los exiliados, ¿verdad? Pero Daniel, que llegó poco menos de 20 años
allá y durar los 70 años del exilio. Ya ustedes pueden sumar la edad que tenía Daniel al final del reinado persa, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito ahorita en el desglose de la semana. ¿Por qué ellos inician el cautiverio en el imperio babilónico y el regreso se produce con el imperio medo-persa? Impresionante cómo llegó, bueno, de todos los judíos que fueron cautivos, uno de los más sobresalientes, Daniel y sus acompañantes. Amén. Y cómo Daniel puede crecer en medio de un cautiverio. Amén. La fidelidad de este hombre, la fidelidad en un hombre de Dios, lo marca sin importar las circunstancias y las adversidades. Israel en el cautiverio cayó en una crisis espiritual. Fíjate que uno de los salmos, cuando ellos venían de la cautividad, expresa: y los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantáramos. Tremendo. Y nosotros expresábamos: ¿y cómo cantaremos? Alabanza de Sión, de la tierra santa en tierra extraña. Y dice: y allí colgamos nuestras arpas. O sea, la pasión, el amor, la fe se le cayó a este pueblo. Pero hay algo muy importante. Por eso al final del cautiverio, cuando se produce el regreso, solo una minoría regresa. Y Dios tiene que despertar los líderes, porque el hombre y la mujer de asignación siempre está despierto. Aunque el pueblo esté pasando por dificultad, hay un hombre que está llorando en la madrugada. Por eso, al producirse el regreso del exilio, la Biblia expresa al principio de Esdras: y despertó Dios el espíritu de la casa paterna. Tuvo Dios que despertar los profetas, los sacerdotes, porque el pueblo común había caído en una crisis espiritual y ya en la esclavitud. Imagínate si cuando estamos en una pequeña dificultad tenemos crisis espiritual. Imagínate una esclavitud. Entonces Daniel tenía esa difícil tarea de profetizar en un exilio. No es como hoy que profetizamos en iglesia llena de gente gozoso, ¿verdad? Y congreso para aquí, congreso para allá. Era profetizar a los exiliados, a gente que ya no querían saber de un Dios que le permitió caer cautivo, aunque fue por su pecado, ¿verdad? Es impresionante estos tópicos que usted está dando. Esa crisis que cayó el pueblo por causa de su propia desobediencia, que cae y es cautiverio, es llevado cautivo a Babilonia. Hay mucha tela por donde cortar, pero este hombre vio mucha visión extraña. Yo tengo dos hombres que para mí, a pesar de que estaban dimensionados, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, son los que más visiones raras y extrañas, pero como Daniel creo que hay pocos profetas que han tenido visión. Y precisamente a ambos profetas del exilio les tocó esa difícil tarea de profetizar en el exilio. De hecho, en las iglesias utilizan mucho, perdóname que toque a Ezequiel, que no es el tema, pero en las iglesias mencionan mucho la mitad fuego y mitad resplandor. Pero nosotros como predicadores lo presentamos como una gloria, ¿verdad? Como el advenimiento de una gloria, pero mitad fuego y mitad resplandor que presenta el profeta Ezequiel, ¿verdad? Está presentando un pueblo que aún poseyendo la gloria divina no la pudo aprovechar. Pero mitad fuego, mitad resplandor, es que aunque ellos menospreciaron la gloria de Dios, pero Dios no se apartará de ello. La misericordia de Dios permaneció aún en el exilio. Ellos habían perdido la fe, la fuerza en el exilio, pero había una promesa. Y más tarde hablaremos de esto, porque ellos cayeron en el cautiverio, pero estaba profetizado que aunque tu destierro fuere hasta los últimos confines de la tierra, de allá yo te recogeré con gran misericordia y te traeré. Es decir que
Esa es la bendición del Dios que nosotros le servimos, ¿verdad? Que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él Él permanece. permanece fiel, pero no nos puede dejar sin castigo. Ahí está el gran asunto. No nos puede dejar Sin disciplina. sin disciplina. El padre que ama. Al hijo castiga. Sí. Eso es así. Tremendo, tremendo. Para entrar en materia, ¿con qué se come esto, distinguido pastor? ¿Cómo las 70 semanas? ¿Por qué Dios le habla de esto a Daniel? ¿A qué se debe? ¿Por qué causa? Bien, Daniel, como hombre preocupado por su pueblo, entra en un proceso de consagración. Para irnos al contexto, ¿verdad? ¿Cómo surgen las 70 semanas? Daniel entra en un proceso de consagración porque está preocupado, porque estaba profetizado en el libro de Jeremías que ellos iban a ser cautivos, iban a caer en cautiverio. Sabe que Israel se dividió en dos reinos a raíz de la muerte de Salomón: reino del norte y reino del sur. Reino del norte cayeron cautivos en el 722 por el imperio asirio. Eso es lo que los estudiosos le llaman la desaparición de las 10 tribus, porque entonces no se vuelve a hablar más del reino del norte y de esas 10 tribus. Entonces el remanente de la promesa, Judá, cae cautivo por el imperio babilónico en el 586. Son transportados desde Judá hasta Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, pero está la profecía que eran 70 años. En 70 años ya había profetizado Jeremías que volverían otra vez de la cautividad. Y Daniel está observando que se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo del regreso del cautiverio y permanecen en esclavitud. Como hombre que ama, que le duele la obra del Señor, se dispuso interceder y orar y presentar los pecados de la nación, porque llegó la hora, pero no hemos regresado del cautiverio. Es entonces donde se produce una de las batallas espirituales más intensas que encontramos en el texto sagrado, porque inmediatamente el texto nos enseña que inmediatamente Daniel dispuso su corazón para orar y para interceder por esa preocupación que tenía. De los cielos fue dada la orden, porque al momento que tú te dispones, ya en la disposición del corazón del hombre, ya el cielo está abierto. Antes de Daniel entrar en ayuno y oración, porque el ángel luego le dice: desde el momento en que dispusiste tu corazón, fue dada la orden. Ahora llegó la orden, pero hay un trabajo que le toca al ser humano. El cielo abrió, pero ahora te toca la parte tuya. Entonces Daniel insistió, porque había una oposición en los aires, porque sabía Satanás lo que Daniel iba a recibir en esta profecía de las 70 semanas. Esta es una de las profecías mesiánicas más importantes de todo el texto sagrado. Esta profecía empezó en cumplimiento desde aquello tiempo y todavía hoy en día estamos esperando el último cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas. Satanás sabía lo que el ángel traía a Daniel. Por eso hubo la oposición de 21 días en el aire. Pero Daniel siguió insistiendo porque tenía un objetivo. A veces nos cansamos, ¿verdad? Sin lograr el objetivo. Si usted no ha logrado el objetivo, tiene que seguir insistiendo hasta ver los resultados. Entonces Daniel, pidiendo confirmación, pidiendo respuesta del cautiverio, que no habíamos regresado del cautiverio, estamos aquí esclavos todavía. ¿Y qué pasa? Hay una profecía aquí en el libro de Jeremías de que debíamos ya regresar del cautiverio. Entonces, pudiéramos decir que el contexto en que Daniel se encuentra, ¿verdad? El contexto en que se encuentra Daniel, cautivo en Babilonia,
del imperio babilónico, Daniel orando por su pueblo, ahí entonces recibe esta revelación, lo que hoy entendemos como las 70 semanas de Daniel. Están plasmadas en el texto sagrado en Daniel, capítulo 9 hasta el 27. Ahí entonces vamos a hablar de esta parte, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas. Entonces el ángel, cuando, debido a la insistencia de Daniel, entonces a los 21 días enviaron refuerzo, como dicen, enviaron refuerzo para que Daniel recibiera la respuesta. Y entonces es donde Daniel recibe esta profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas, amado, esto son semanas de años. Son semanas de años. Cuando usted habla de las 70 semanas, 70 por 7, esto nos da 490 años. Entonces, los estudios teológicos que se han hecho acerca de este tema, se entiende que en el reloj crono, el reloj que utilizamos los seres humanos, ¿verdad?, que mide hora, minuto, noche, estación, años, en el reloj crono se han cumplido 483 años y queda una semana por cumplirse, que vamos a estar detallando. Actualmente, atención país, atención producción. Pastor, 70 por 7, 490, y usted dice que falta una semana por cumplirse. Que falta una semana por cumplirse, que esta semana entra en el reloj Cairo. El reloj Cairo es el reloj que es el reloj divino, ¿verdad? El reloj de Dios, donde ya los seres humanos no conocemos qué hora es en el reloj de Dios, aunque nos dejó señales. Como no hay señales, como no hay día y hora específico, entonces nos dejó señales y son las guías que nosotros tenemos para conocer qué hora es en el reloj de Dios. Y yo le aseguro, amado pastor, que en el reloj de Dios es casi la medianoche. Está a punto de acontecer el mayor acontecimiento esperado. Y es que en el cielo den la orden y aparezca en las nubes, en los aires, como te he establecido, el deseado de las naciones, dando cumplimiento al inicio de esta semana que está en el reloj Cairo de Dios. Entonces, amado, para continuar con esta parte, decíamos que esta semana está dividida y debemos entonces entender la división de esta semana. Ejemplo, cuando en Daniel 9, 23 al 27, ¿verdad?, cuando el ángel aparece a dar respuesta a la preocupación de Daniel. Y entonces empieza, vamos a leer textualmente, ¿verdad?, para que podamos, ustedes sepan que estamos hablando por la palabra, lo que la palabra enseña. Entonces vamos a ir analizando lo que dice el texto sagrado, ¿verdad? Daniel 9, 23 al 27. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Vamos a explicar esta parte inmediatamente. El ángel, al dar la profecía a Daniel, le habla de una orden que fue dada.
¿Qué orden fue dada? Hablábamos al principio que inmediatamente Daniel propuso en su corazón humillarse por la preocupación que tenía del regreso del cautiverio. En el cielo, el decreto divino, la orden para que los exiliados regresaran, dando cumplimiento a la profecía dada por Jeremías. Entonces, ¿y qué es la orden? Porque estamos hablando que están cautivos de un imperio que no conoce a Jehová, no conoce a Dios. ¿Y qué es dada la orden cuando en el cielo dan la orden? Hasta el diablo tiene que obedecer. Amén. Porque nada está fuera del control del soberano. Entonces, la orden, amado, son los decretos emitidos por los reyes medos persas. Este regreso no se produce durante los imperios babilónicos, Nabucodonosor y Belsasar, que no escucharon la voz de Dios. De hecho, Nabucodonosor, ustedes conocen lo engreído, lo altanero que era, y esta no es la gran Babilonia que he creado con mi propia fuerza. Y su hijo continuó el mismo engreimiento, a tal punto que tomó los utensilios sagrados del pueblo judío para hacer fiesta con su concubina. Entonces ahí ustedes conocen el dedo y la sentencia de Dios que apareció en la pared. Mene, mene, tekel, upasin, ha sido pesado en balanza y tu reino es traspasado. Esa misma noche hubo una unión de los medos y los persas y tumbaron el gobierno, el imperio babilónico, dando muerte al rey Belsasar. Es en ese imperio que escuchó la voz de Dios. De hecho, este Ciro que da el decreto, la orden que estamos hablando que aparece aquí en el verso 23-24 de Daniel 9:23 al 24, desde que dispusiste tu corazón fue dada la orden. La orden es esa autorización para que ellos dieran el decreto del regreso del pueblo. Este Ciro que recibe la voz de Dios, de hecho Dios, el Señor le llama a mi siervo en el libro de Isaías. ¿Y por qué mi siervo si es un rey pagano? Siervo es aquel que escucha a Dios, que obedece a Dios. Entonces, 150 años antes de su nacimiento de Ciro, ya estaba la profecía. Daniel profetiza en el año 700 antes de Cristo, y 150 años después se produce este hecho de la entrada del imperio medo-persa y la destrucción del imperio babilónico. Entonces, 150 años antes de su nacimiento, ya Dios tenía escogido a Ciro. Y Ciro se levanta y dice: los que son de Jerusalén, porque el Dios del cielo me ha hablado, para que ustedes vayan y edifiquen casa a Jehová en Jerusalén. Pero había un problema, pastor. ¿Cuál era el problema, amado? El pueblo de Israel, al llegar Ciro, nosotros creemos que eran esclavos. A la llegada de Ciro, el imperio medo-persa prácticamente es abolida esa esclavitud que tenían los babilónicos. Porque entonces Ciro y el imperio medo-persa lo que establecen con Israel: vamos a darle tierra a ustedes. Un pueblo que era esclavo, que trabajaba sin pago alguno. Vamos a darle tierra a ustedes. La mitad de lo que ustedes produzcan es de ustedes y la mitad es del Estado. Israel siendo tierra bendita. No deje que un judío le ponga la mano a algo, porque si se la puso, eso es de bendición. Israel siendo tierra bendita, nación escogida por Dios, se enriqueció en el exilio. Wow. Y trayéndolo a estos tiempos, cualquier israelita que ya no era esclavo, ya era socio del gobierno, cualquier israelita tenía un carro del año, vamos a decir una carroza del año, ¿verdad? En ese tiempo tenía buena casa, enriqueció Israel. Y los muros en Israel estaban destruidos. Los muros significan la soberanía de un pueblo. Un pueblo está sin muro, está sin soberanía. Cualquiera entra, saquea y hace lo que quiere allí.
El templo estaba destruido. El templo simboliza su devoción, su Dios. Vamos a decir, su Dios estaba destruido para ellos. No tenemos templo. No tenemos templo. Su Dios, su defensa. Su defensa estaba destruida. Entonces esta gente enriquecieron en el exilio con esa nueva metodología, ese nuevo método de Ciro, enriquecieron. Y cuando llega la orden para el regreso del cautiverio, aun siendo un decreto del rey, la gente que se habían enriquecido no hicieron caso a ese llamado. Los que son de Jerusalén, vayan a Jerusalén de nuevo, edifiquen casa, porque el Dios del cielo me ha mandado a que le edifiquemos casa en Judá, y déle en oro, y déle en plata, y déle lo que ellos necesiten para edificar la casa de Jehová. Pero el pueblo estaba enriquecido. Y usted iba a ir a levantar muro allá a Israel. Usted iba a ir a enfrentarse a Sanbalá, Tobía y Gesem el árabe allá. Cuando hablamos de Sanbalá, Tobía y Gesem el árabe, recuérdate que cuando fueron cautivos, fueron tomados los hombres y las mujeres que estaban en plenitud de condición y que servían para un oficio en el imperio. Pero los que estaban enfermitos, los niños, los cojos, los tuertos, los mancos, la gente que no iba a ser productivo para el imperio babilónico, fueron dejados allá. Por eso cuando llegan donde Nehemías, en ese cuarto decreto, que aunque teológicamente dicen que hay 3 decretos, pero hay 4 decretos, porque hay una confirmación del decreto que más tarde vamos a señalar. Entonces, al llegar allá a donde Nehemías, quizá me estoy adelantando en esta parte, pero haciendo un avance de lo que vamos a hablar. Al llegar donde Nehemías, le dijeron el pueblo, los muros están derribados y el pueblo que ha quedado allí está en gran afrenta. Sanbalá, Tobía y Gesem el árabe y otros más esclavizaron al pueblo que quedó allí y lo tenían trabajando para ellos, cobrándole impuestos. De hecho, había unos de ellos que vivía dentro del templo y desde ahí hacía las cobranzas de impuestos y tenía esclavizado al pueblo. Entonces, volver allá a edificar el muro cuando estamos cómodos aquí. Una pregunta, distinguido pastor, esto está súper, súper bueno. ¿Son contemporáneos Daniel y Nehemías? Daniel y Nehemías, el que se levanta contra el copero, sí. No, se entiende que ya Daniel, para los tiempos de Nehemías, había desaparecido físicamente. Ya porque Daniel se sitúa la muerte de Daniel en el reinado de Ciro. Después de Ciro viene Darío y Artajerjes, que es donde Nehemías está como copero en acción. Está como copero. Sí, ya había pasado ese tiempo, sí. Entonces, amado, es dada la orden y vienen los decretos, ¿verdad? Fueron 4 decretos. Siempre la gente dice que fueron 3, porque Ciro da el decreto para que regrese el pueblo. Solo 50,000 regresaron con Zorobabel. Zorobabel era un líder entre ellos, entre el pueblo. Y por eso te hablaba de que despertó Dios. Eso está a principio de Esdras. Y despertó Dios el espíritu de la casa paterna. Lo más fácil es despertar un hombre con asignación y con ministerio, porque ese hombre tiene un compromiso que el mismo llamado le reclama. Entonces tuvo Dios que despertar los líderes, porque el pueblo estaba en crisis espiritual. Solo 50,000 regresaron. Wow. Con Zorobabel. Entonces regresan allí con gran dificultad, empiezan a edificar el templo. Hay oposición de esa gente que estaban viviendo del pueblo allí. Entonces es donde viene la problemática, que hasta lograron detener la construcción.
Entonces luego aparece el siguiente decreto, que es el decreto de Darío. El decreto de Darío para el regreso de los exiliados, porque Darío encontró el decreto de Ciro y como no se había construido el templo, entonces revisa y dice, ¿y qué es lo que está pasando? Este decreto no se le ha dado fiel cumplimiento. Entonces Darío da un segundo decreto. Ahí es donde la gente dice que el mismo decreto de Ciro, porque lo que hace es que se cumpla lo que Ciro había decretado, ¿verdad? Entonces es donde viene 50 años después un segundo regreso de exiliados judíos, 50,000 más. Wow. Ya habían venido 100, pero te estoy hablando de más de 2 millones de judíos que ya habitaban para ese entonces. Entonces, amado, se produce con Darío el segundo decreto, ¿verdad? Luego entonces viene el tercer decreto, que es el decreto de Artajerjes. En este decreto ya habían edificado el templo, los muros fue Nehemías, habían edificado el templo. Entonces, en este tercer decreto, que es el que decreta Artajerjes, regresa Esdras. Eso está en el libro de Esdras. La historia, regresa Esdras, sacerdote, escriba, intérprete de la ley, regresa con un grupo de 50,000 exiliados con un objetivo. Regresa Esdras. Esdras regresa con el objetivo de restablecer la ley de Dios. Estaba el templo, pero ahora necesitan un hombre, un sacerdote, un escriba, un intérprete de la ley. De hecho, Esdras es el recopilador del Antiguo Testamento. Entonces Esdras regresa con un grupo de 50,000 más. Luego se produce un cuarto decreto, que es el decreto de Artajerjes en los tiempos de Nehemías, ser copero. Entonces, está edificado el templo, pero los muros están caídos. Y una preguntita, mi pastor. ¿Por qué 4 decretos? ¿Por qué tanta oposición para poder llegar a levantar todo? Sí, fue bastante difícil, porque es la naturaleza del evangelio, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la rebeldía del pueblo, con el alineamiento del pueblo. Sí, el pueblo pagó por su desobediencia, ¿verdad? El pueblo falló delante del Señor, fueron cautivos, pero ahora llegan al exilio y por lo que te hablaba de la facilidad que le dio Ciro, se enriquecen. Y como todos conocemos, amado, no es que la prosperidad es mala, pero a veces hay muchas cosas y muchos compromisos que se olvidan cuando nos acomodamos. Por eso, amado, nosotros debemos quitarnos el sombrero delante de Nehemías, porque Nehemías, como copero del rey, estaba cómodo. Estaba en el palacio sirviendo, ¿verdad? Y disculpe, pero eso es impresionante, amado. Esto está bueno. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda y tercera parte porque hay mucha tela por donde cortar la vida de Daniel. Pero siguiendo ahí, me impresiona Nehemías, amado, porque Nehemías no se le apareció un ángel, no vio una visión. Hay gente que están en nuestra iglesia, que como pastores que somos sabemos, están esperando un movimiento, un ángel, un querubín, un serafín. ¿Qué motiva a Nehemías? La necesidad del pueblo. Hay cosas que Dios no tiene que hablártela, hay cosas que tú le estás mirando. Una pintura, una rejilla, un bombillo. Hay necesidades. Entonces hay gente que están esperando que un ángel le hable cuando están viendo con sus ojos la necesidad. Entonces, Nehemías no tuvo una visión de ultratumba, vio la necesidad. Y como usted decía, estando cómodo como copero, era un trabajo peligroso porque si había un veneno, moría el primero. Perfecto. Pero un trabajo también de gran estima. De gran estima. De hecho, se entristeció en gran manera. Yes. Y tú cómodo, como copero del rey, humanamente, ¿qué te va a preocupar? A que los muros de Israel están derribados y que el pueblo que está allí está en gran afrenta. De hecho, Nehemías no
no es originalmente nacido en Judá, en Jerusalén, sino descendiente, ¿verdad? Pero se preocupó. O sea, que Jeremías prácticamente nació en el exilio, en tierra extraña. Amén. Pero con esa fidelidad Wow. a sus raíces, al Dios de su padre. Y entonces por eso él dice que se entristeció en gran manera. Eso es lo que necesitamos hoy, pastor. Sí. Hombres y mujeres preocupados por la obra del Señor. Dios. Hombres que la obra lo devele. Estoy apuntando, pastor. Amén. Entonces, amado, ahí ocurren los decretos. El pueblo regresa, solamente 150,000 judíos en los 3 regresos, ¿verdad? El pueblo regresa. Entonces vamos a seguir con la parte de las 70 semanas. Ya sabemos que las 70 semanas está dividida 7 semanas desde el momento del decreto, desde el momento de la profecía, ¿verdad? Hasta culminar con la reparación del muro, el levantamiento del muro. Hay 7 semanas. Y si multiplicamos 7 semanas, ¿verdad? 7 por 7, eso da 49. 49 años. Entonces, ahí mismo viene otra división, que desde la construcción del muro hasta la muerte del Mesías vendrían 62 semanas. Y si sumamos 7 del decreto a la construcción del muro y 62 hasta llegar al Mesías, que es lo que está explicando en el verso 24, ¿verdad? Suman 69 semanas. Lo que hablamos, esas se han cumplido al pie de la letra. Las 69. No sé si tiene la Biblia por ahí, ministro. Sí, para que tú me ayudes con la lectura. Claro que sí, la tengo aquí. Sí, para que no me traicione el aparatito con poca carga. Entonces, ahora sitúate, ministro, que vamos a echarte pleito entre los dos ahora mismo. Sitúate en el capítulo 9, verso 26, para que demos explicación acerca de esta. Ya estábamos en el contexto, ¿verdad? De dónde nacen estas semanas. Ahora entramos directamente ya. 9:26, ¿qué dice? Perfecto. Atención país, atención producción. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Vamos a explicarle esa parte. Entonces, después de la 62 más 7 que hay al principio, ¿verdad? En la semana 69 será quitada la vida al Mesías. Y ahí presenta un gran acontecimiento. Un príncipe destruirá la ciudad. En el año 70, el endemoniado, yo le voy a poner ese calificativo, el endemoniado emperador romano, Tito Flavio, destruyó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Impresionante. Espérese, pastor, que estoy con cucharita. Esto está más hondo de lo que yo pensaba. La Biblia, ahí Daniel está hablando del mismo Tito Flavio. Ese es el príncipe que va a aparecer ahí. Amén. Ese Tito Flavio. Wow. En el 70, ahí dice, un príncipe destruirá la ciudad y el lugar santo. Ahí se cumple, ahí está el segundo cumplimiento de la abominación desoladora que habló Daniel en el 11:31 y que la confirma Cristo. Cuando Cristo dice, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esta profecía tiene 3 cumplimientos, pastor. Primer cumplimiento de esta abominación desoladora es cuando el endemoniado, yo le pongo ese calificativo por lo malos que fueron, el endemoniado emperador Antíoco Epífanes. Otro diablo más. Otro diablo más. Esto como en el año 63 antes de Cristo. Este hombre tomó un cerdo,
un animal abominable para los judíos y lo sacrificó en el altar, en el templo que ya hablamos que construyeron, ¿verdad? Porque recuerden que un primer templo edificado por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Y cuando regresan del exilio, construyen el templo donde Antíoco Epífanes hace el sacrificio de un cerdo. Pero eso fue algo, una aberración de alto nivel, porque un cerdo para un judío es un asunto de una aberración. Amén. Esto provocó un levantamiento del pueblo judío, lo que se conoce como la rebelión de los macabeos. Se sublevaron contra el imperio y tumbaron el imperio por esa aberración. Eso fue una guerra como de fe, como de indignación, ¿verdad? Un cerdo en el altar. Y fue tan grande la fe más fuerte que la fuerza física. Wow, repita eso. La fe es más fuerte que la fuerza física. Este pequeño pueblo en la esclavitud, pero atentaron contra su soberanía espiritual, contra su Dios, contra lo que ellos creen. Destruir el templo del judío, eso tiene un significado, porque esa es la representación de Dios para ellos. Entonces ahí hubo la rebelión de los macabeos, primer cumplimiento. Segundo cumplimiento, aquí está el que leíste en Daniel 9:26, ¿verdad? Un príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Tito Flavio, emperador romano, en el año 70 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, destruye el santuario, el templo. De hecho, esto había sido profetizado. Cuando los judíos y los discípulos le presentaron al Señor el templo, lo precioso que era, le dijeron: ves este lugar, el templo reconstruido, ¿verdad? El que ya hablamos hace poco. Ves este templo, lo precioso, lo lindo que se ve. Ahí Jesús le da la profecía. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el 70 destruyen el templo y cada piedra fue demolida, porque eso tenía oro por dentro. La piedra fue demolida, machacada, buscando la riqueza del templo. Entonces, ahí hay otra profecía. Es el segundo cumplimiento de la abominación, ¿verdad? La destrucción de ese templo. Y el tercero, vamos a entrar más adelante, que es cuando el anticristo se coloca en el templo y pide que le adoren. Es la tercera abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces, pero ahí te presenta otra profecía, que es la inundación y la desbatación. Sí. Léemelo otra vez, pastor. Perfecto, claro que sí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. De hecho, esto estaba profetizado. Esto estaba profetizado por el Señor. Esa inundación y esa desbatación es que a raíz de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén inició una tenaz persecución. Inició una tenaz persecución hacia el pueblo judío. Israel tuvo que dejar su tierra y esparcirse por todo el mundo. Pero nada es casualidad. Todo está plasmado en un plan divino. Wow. Recuerda que en el pacto abrahámico hay una profecía que dice: tu descendencia será como las estrellas y como la arena del mar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando este pueblo, con la revelación de Dios, el pueblo judío es esparcido por toda la tierra, y van regando esa semilla en ellos. De hecho, aquí llegaron muchos judíos. 1936, Trujillo abrió la puerta para que entraran judíos. Aquí hay un secreto ministerial que no sabemos. Esta es la gran protección que tiene este país. Y la gente dice: pero venía un ciclón a acabar con todo y se desvió. Hay una promesa. El que te bendice, Dios, será bendito. Yes. Y el que te maldiga será maldito. Trujillo, aunque era un diablo, pero abrió la puerta. 1936.
entraron varias embarcaciones de judíos que lo estaban persiguiendo porque hubo una tenaz persecución, porque había una profecía por el desprecio al Mesías. Está el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Se paró frente a Jerusalén y profetizó ese desbatación que ocurrió, ¿verdad? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados apedrea. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no lo quisisteis? Aquí viene la gran profecía. De cierto os digo que no me veréis hasta que no diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí hay una profecía donde el Señor dice: y hoy tu casa es dejada desierta. Hubo una profecía a raíz de esa persecución, primera persecución del emperador Tito Flavio. No vamos a entrar en la persecución porque ese sería otro tema. Primera persecución, pero Israel es desterrado de su tierra. 2000 años estuvieron fuera de su tierra, sin gobierno, sin soberanía, sin tierra, esparcido por 2000 años, pastor. 2000 años. Entonces esa profecía se cumple al pie de la letra. Ahí te habla que eso sería hasta el fin de la guerra. Léelo otra vez, pastor, en el final del 26. Claro que sí. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Eso al pie de la letra se cumplió esa profecía. De hecho, hay uno de los profetas que habló de los 2 días de Dios. De los 2 días de Dios. Los 2 días de Dios. Donde él pronuncia: por 2 días estaré enojado, pero al tercer día te recogeré con gran misericordia. Y vamos a hablar de eso más adelante, quizá en una segunda oportunidad, porque esto de los 2 días también tiene muchas cosas que explicar. Y entonces se nos irían las 70 semanas. Entonces, al cumplirse los 2000 años de destierro que estaban establecidos de que este pueblo, hoy tu casa es dejada desierta. Eso estaba profetizado por Jesús. Entonces este pueblo se esparció por toda la tierra. Por ahí, por Puerto Plata, entraron y le dieron albergue. Y Trujillo pidió que le dieran tierra. Y se produjo una cosecha de banana, plátano, yuca, que eso no tenía nombre. Porque tierra bendita, el judío, donde quiera que pone la mano. Si no, pregúntale a José. Llegó a la casa de Potifar y a todo lo que tocaba. Judío, amado. Prosperaba. Esa gente tiene una promesa de bendición. Entonces enriquecieron toda esa zona. Según escuché, no sé si es cierto, usted me diría que una parte entró por Punta Cana, lo que se conoce. Amén. ¿Eso es cierto? Amén. Entraron, sí, una parte, tanto por acá como allá por la playa Sosúa. La playa Sosúa. De hecho, muchos han determinado que el término Sosúa es un término judío, ¿verdad? Un término hebreo. Y ellos, al entrar allá en la playa Sosúa, se arrodillaron frente a la playa, según los historiadores, y bendijeron esta nación, dando cumplimiento a lo escrito. My God. El que te bendiga será bendito. Entonces, amado, esta profecía se cumple al pie de la letra, que esta persecución será hasta el fin de la guerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 1946-48, estos son los años que termina la Segunda Guerra Mundial, pero en el 1947 la ONU declara que Israel tiene que volver a su tierra, porque se habían cumplido los 2 días de Dios, los 2 años de destierro. Y estaba determinado en las profecías: si ustedes me fallan, yo lo entregaré en manos de las naciones, pero si ustedes se arrepienten, yo lo volveré a traer, aunque su destierro fuere hasta los últimos confines de la tierra, de allá lo traeré. Estaba todo profetizado, amado. Entonces, en 1947, la ONU declara a Israel como Estado soberano
para volver a su tierra. Entonces, esta profecía dice hasta el fin de la guerra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Israel es declarado soberano y se le declara que tienen que volver a sus tierras y darle espacio allí. Entonces, en 1948 es donde se produce el regreso de Israel hasta el fin de la guerra, como ahí mismo dice, hasta el fin de la guerra. Pero había un problema. Todas las tierras estaban ocupadas. Todos los en ese entorno de Medio Oriente, los árabes y todas esas naciones habían ocupado todo el espacio. Wow. Por eso es que Israel nunca ha dejado de pelear por territorio, porque hay una promesa del espacio que pertenece a Israel. Y se levantó un libertador judío, David Ben-Gurión, porque entonces estaba establecido que regresen. La ONU lo aprobó, pero no había espacio para el judío. Todo estaba ocupado. Y David Ben-Gurión se levantó amparado en las promesas escritas ahí. Y dice, el Señor le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Y se lo marcó desde el gran río Éufrates hasta el río Jordán. Se le marcó el territorio y ese hombre se levantó amparado en esa promesa. O sea que no hay si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y se levantó con un grupito de exiliados judíos, muertos de hambre, sin armamento, a reclamar una tierra que estaba ocupada. Pero se había cumplido ya el tiempo. Y no fue, amado, y no fue decisión humana. Dios había determinado que tenían que regresar. Y se levantaron con ese líder, David Ben-Gurión. De hecho, está ahí en las investigaciones. La gente lo puede buscar en las redes sociales. La famosa guerra de los 6 días. Israel luchó con 22 países árabes porque no querían a Israel ahí. Fíjate que Israel, como pueblo escogido de Dios, es odiado en Medio Oriente. Cuando iban a edificar el muro, que dijeron, vienen estos débiles a edificar de nuevo aquí. Sabían que Israel, como pueblo escogido, era un pueblo peligroso. Y que Israel en fidelidad había que tenerle miedo. Israel peleó 6 días. Y usted me dirá, ¿y qué fue lo que peleó? Ya esas 22 naciones árabes con tanque de guerra, con metralladora, con aviones de guerra. Y que tenía un pueblo que viene del exilio arrimado, que estaba esparcido en diferentes naciones. Y que hubo un llamado de la ONU, que vengan los judíos. Pero no hay espacio para los judíos. Los judíos tuvieron que pelear por su terreno. En 6 días destruyeron 22 países árabes. Y tú me dirás, ¿y cómo? ¿Con qué armadura? ¿Con tirapiedra? No, la mano de Dios estaba ahí. Ahí caían aviones, como si Israel estuviera lanzando misiles, cohetes a esos aviones. Eso era una guerra espiritual. Dios. El Dios del cielo determinó que se cumplían los dos días de enojo. Y como se cumplían los 2 días de enojo, este pueblo tenía que regresar. Entonces, ministro, entraríamos ahí a 9:27, el cumplimiento de la semana número 70, que está en el versículo, sí, en el mismo 9. Sí, 9:27. Ahí entramos en la semana número 70. Ya dijimos que es una semana profética, está en el reloj divino, el reloj Cairo, y se cumplieron las 69 semanas. Con esto que acabamos de explicar, ¿verdad? El regreso de Israel, la muerte del Mesías. Entonces, solo estamos esperando el cumplimiento de la semana número 70, que todas las escuelas de pensamiento teológico coinciden que es el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. My God. Y muchos preguntan, y yo sé que aquí se ha hablado de eso, ¿estará la iglesia ahí en esa semana número 70? ¿Qué usted opina?
La iglesia, amado, estará 7 años de boda en el cielo cuando se manifieste el anticristo y la gran tribulación. La Biblia así lo enseña, aunque hay varios pensamientos teológicos, ¿verdad? Y respetamos todo. Ahora, si tú ese usted, en la parte que usted cree, a mí me gusta más la que el texto sagrado me apoya. Está el pre, el durante y después. Es decir, hay una línea de pensamiento que entiende que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación, de la manifestación del anticristo. Otros creen que a la mitad, los tribulacionistas. Y otros piensan que después de la gran tribulación. Todo es una confusión y una falta de interpretación de la real revelación del texto sagrado. Porque hay 2 eventos de la venida del Señor y se confunde muchas veces con uno, ¿verdad? Eso tendríamos ya que entrar en otro tema. Pero hay 2 eventos. Está el arrebatamiento de la iglesia del Señor, donde hay mucha tela por donde cortar con el tema del arrebatamiento. Amén. Me gustaría que más adelante hablemos de... Hay muchos temas que vamos a seguir hablando. Si se nos va un programa más hablando del arrebatamiento por causa de estas 3 líneas de pensamiento, son 3 líneas de pensamiento teológico, 3 escuelas de pensamiento que enseñan cada uno con su creencia, ¿verdad? Pero déjemelo ahí, porque vamos a hablar más adelante en otra. Hay mucha tela por donde cortar. Entonces, amado, ocurre ya en las 70 semanas la manifestación del anticristo. Ahí hay un pasaje bíblico, de ahí del verso 27. Lo tengo acá. Del pacto. Háblame, léeme acerca del pacto. Claro que sí. Vamos a leer. Gracias, producción. Leemos. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Importantísimo esto que acabamos de leer del cumplimiento de las 70 semanas. ¿Quién hará pacto con mucho? En Israel no hay un templo representativo de la nación judía. Recuérdate que Tito Flavio en el año 70 destruyó el templo construido por Zorobabel, Esdras, y no hay un templo representativo de la fe judía. Y hay ese empeño de construir un nuevo templo. Por eso la Biblia enseña claramente: de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna y brotan sus hojas, erguío, porque el fin se acerca. En Israel se habla de la construcción de un tercer templo. Actualmente. De hecho, hay informaciones de que los planos y el lugar donde será construido ese tercer templo ya está diseñado. O sea, pastor, usted me está enseñando que esa higuera venía siendo el templo. La higuera es la representación de Israel. Donde quiera que la Biblia te habla de la higuera, te está hablando de Israel. Entonces, cuando dice de la higuera aprende la parábola, es que el reloj profético de Dios es que debemos estar atentos a lo que está pasando en Israel. Porque Israel son las agujas del reloj profético de Dios. O sea, amado pastor, tienen el terreno, tienen los planos, automáticamente se comienza a construir. Eso significa de que el fin... Eso marca el fin de nuestros tiempos. Cristo viene ya. Amén. De hecho, está el terreno, están los planos. ¿Y qué falta? El dinero. Por eso ahí dice, y hará pacto. Y hará pacto con mucho, ¿verdad? ¿Leíste, verdad? Sí.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esa intención de construir ese templo, Israel, porque las demás naciones tienen templos representativos. En Roma hay un templo representativo. Hay mequitas en diferentes partes del mundo. Israel no tiene un templo que represente su fe, su religión, y ese empeño por construir ese tercer templo. Entonces vendrá el anticristo y ofrecerá los recursos y financiará la obra. Financiará la obra. Israel, con ese deseo, esa buena intención que tiene. Cuando hablo de Israel, no estoy hablando de la iglesia, porque en Israel está el judaísmo como religión y está la iglesia del Señor. Entonces, amado, hará pacto y se construirá el templo. Entonces a la mitad de la semana, 3 años y medio, se romperá ese pacto. Porque la Biblia nos enseña, 2 Tesalonicenses 2:4, nos enseña que se sentará, el anticristo se sentará en ese templo. Él lo construyó con su dinero, se sentará. Y ellos que habían hecho pacto y que con buena intención pensaban que iban a presentar su sacrificio sacerdotal, entonces se sentará el anticristo y pedirá que le adore. Entonces el judío abrirá los ojos y dirá, oh, ¿y con quién es que hemos hecho pacto? Entonces ahí es donde viene el gran problema, ¿verdad? Antes de usted hablar del gran problema, amado pastor, le voy a hacer una pregunta loca. Y que lo que están escuchando, si está escrito y está diciendo todo ahí en la Biblia y usted lo está repitiendo, el pueblo mejor no abre los ojos y dice, espérate, pero está escrito, no podemos. Amén. Es la terquedad del ser humano. Lo mismo que nos pasa hoy en día. La gente conoce. Ya aquí no hay ignorante. La gente conoce la verdad. La gente conoce que fuera de Dios no hay esperanza. La gente lo sabe. Pero nosotros cogemos lucha como pastores para ganarnos un alma. Porque la Biblia enseña que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que la luz de Cristo no les resplandezca. Hay gente que, aún viendo las cosas, pero tienen una venda espiritual que no le deja abrir el entendimiento a la realidad. Y el judío estudia mucho y conoce, pero cuando la gente se encierra y dice, la Biblia dice esto, pero yo creo esto. Por eso, amado, hay que apegarse a la real interpretación del texto sagrado. Yo le invito, amado, perdóname, pastor, si promuevo aquí. Yo le invito, amado, estamos preparando teólogo bíblico para el trabajo ministerial. Acabamos de graduar 45 el sábado pasado. Yo le invito porque a final de mes estaríamos abriendo nuevamente las inscripciones, porque son tiempos que hay que conocer la real interpretación de la palabra de Dios y mantener, amado, nuestra intimidad, nuestra integridad, nuestra fidelidad a Dios, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles. Aquí en este canal hay 300,000 y pico de personas, casi 400,000. Si alguien quiere hacerlo de forma virtual, claro que sí, esto está abierto para ser de bendición. Si alguien quiere hacerlo de forma virtual, usted también imparte la clase de forma virtual. Amén. De hecho, es virtual el trabajo que venimos haciendo. Entonces, al final, cuando culminemos, usted va a dar su número de teléfono. Le aseguro que lo van a llamar. Prepare ese teléfono y le van a llamar su número de teléfono y los detalles y cómo lo consiguen en la red. Y al final vamos a darle esos detalles para que lo estén llamando y toda la gente lo va a llamar, porque tú estás sin desperdicio y la gente va a querer que usted venga una vez más acá. Amén. Entonces, pastor, nos quedan 5 minutos para la última semana. Entonces, ahí leíste, pastor, en
en 9:27, ¿verdad? Ujú. Hará pacto, a la mitad del pacto, pues el pueblo abrirá los ojos, porque lo primero que dice ahí, hará cesar el sacrificio. El sacerdocio judío será sacado del templo y empezarán a funcionar los sacerdotes satánicos. Entonces el pueblo va a abrir los ojos, hará cesar el sacrificio. Y entonces por eso ahí te habla de un desolador. Ahí viene la segunda etapa de la manifestación de este gobierno satánico. Entonces ya en la primera etapa engañó, su trabajo era engañar. En la segunda etapa ya va a establecer su autoridad. No, ya hay que hacer lo que yo diga. Va a establecer su autoridad. Entonces ahí menciona algo que, aunque sería en la segunda parte de hablar del arrebatamiento de la iglesia, pero ahí menciona algo. Y vendrá la consumación. He ahí el segundo regreso de Cristo, donde pondrá su pie en el monte de los olivos al final de la gran tribulación. De forma figurada o de forma física real. De forma literal, pastor. Literal. Porque en el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos, ¿verdad?, les recibiremos en el aire. Será un recibimiento en el aire. Pero entonces, aquí al final de la consumación, en su segundo regreso, que viene ya a detener ese gobierno del anticristo, en su segundo regreso, entonces pondrá su pie en el monte de los olivos. Y eso lo vamos a tratar ya en un tema más adelante. Bueno, sé que no hemos llegado al arrebatamiento todavía, pero hay una confusión y yo tengo que quitarme el traje de pastor y sentarme como el que está viendo y hacer la pregunta como el que está viendo, como el televidente. Los recibiremos en el aire, según lo que nos han enseñado. Amén. Si el que está piloteando un avión está en comunión, se fue. Se fue. El avión chocó. El avión quedó sin conductor. Va a haber una catástrofe. Amén. Por entonces, se fueron. Muchos ni cuenta se van a dar. Por entonces hay otro texto que dice, y todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué paralelismo? Amén. Ahí es donde en el otro programa entraríamos en los arrebatamientos, pero te doy la respuesta, ¿verdad? Hay un arrebatamiento de la iglesia para recibirlo en el aire. Nos iremos con el Señor. Ya Él había dicho, me voy pues, Juan 14, ¿verdad? Me voy pues a preparar morada y vendré y me tomaré a mí mismo. Ese término, me tomaré a mí mismo, es que Él viene a buscar gente que caminen como Él, que se parezcan a Él, que actúen como Él, conforme al reino, y me tomaré a mí mismo. Y entonces ustedes estarán donde yo esté. Pero eso es en el aire. Esa es la diferencia de los dos eventos. Recibiremos en el aire. Y allí solo la iglesia del Señor conocerá el acontecimiento que va a ocurrir. Aunque, por lógica, el ser humano, si alguien no ve a Alexis Jambier, ya no está aquí, ya no está en la iglesia que pastorea, ¿y qué es lo que está pasando? Y no ve los hermanos de la iglesia. Dice, algo extraño ha pasado. El convertido que vendía allí en la ferretería, no lo veo. El caos que habrá. Mencionaba los pilotos sin conductor, las guaguas sin conductor, este caos que habrá. Entonces la gente va a entrar en sí. Pero donde todo ojo le verá es en el segundo evento, el que hablábamos ahí. Ya. Donde pondrá su pie en el monte de los olivos. Entonces, pastor, continuaríamos ya en otra. Sí, claro que sí. 3 preguntas para ir cerrando. En otra intervención también podemos hablar de la visión del carnero y del macho cabrio. Excelente. Eso está muy fuerte. Hay mucho misterio profundo que hay que desatarlo. Amén. Hay que desatarlo. Y creo que tú hablabas al principio, pastor, que uno de los hombres que ha recibido las revelaciones más grandes, más fuertes, es Daniel. Daniel recibió revelaciones muy comprometedoras.
Y de hecho vamos a hablar de esa en el próximo programa de la que estuviste mencionando. Podemos seguir en Daniel, porque eso nos conecta. Daniel es la puerta, la entrada a la escatología. Ya conocemos que la escatología es el estudio de las profecías de los últimos tiempos. El término escato, último, logía, estudio, tratado o ciencia. Entonces vamos a continuar en un próximo programa en esa parte escatológica, y siendo Daniel la puerta que abre este término escatológico. Sí, la ciencia que estudia los acontecimientos finales. Está muy bueno. Atención país, atención producción. Ahí escriba, eso está en Daniel capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. Amén. Escriba ahí que ese va a ser el próximo video y luego el arrebatamiento. Siguiente pregunta, ¿qué podemos aprender de las 70 semanas? Bueno, lo importante de estas 70 semanas, ya que hablamos de que 69 se cumplieron, es que está a punto de acontecer el cumplimiento de la semana número 70. Wow. Los acontecimientos, cuando usted se va a las señales escatológicas antes del fin, usted se dará cuenta que las señales están cumplidas y que solo esperamos el gran acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, de hecho, hablábamos de Nehemías y esa entrega y ese dolor por el pueblo en afrenta. Esa parte se está perdiendo en estos tiempos. Y una de las señales escatológicas es el surgimiento de la apostasía, donde mi corazón se desconecte al propósito, la asignación y la misión que Dios ha puesto sobre mí por buscar prebenda de este. Y no es malo. Queremos los bienes, la riqueza, pero todo que esté plasmado en el plan divino. No que mi intención esté por encima, mi ambición esté por encima del llamado y de la asignación que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Eso no se negocia, varón. Eso no tiene precio. Porque lo que Dios tiene para nosotros vale más que todas las cosas de este mundo. Esto es pasajero. Esto pasará. Última pregunta. ¿Cristo viene? Amén. Estamos esperando. Y como está establecido que no hay fecha específica, de hecho ni los ángeles la conocen, pero las señales que nos dejó, al estudiar estas señales, están cumplidas todas al pie de la letra. En cualquier momento nos vamos de esta tierra. Entonces, ¿qué necesitamos? Vivir cada día como que hoy ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Mantener la fidelidad. Y un consejo, amado. Este es un tiempo, yo sé, que Dios ha determinado bendecir los hombres y mujeres de Dios que predican y ministran. Pero no venda este evangelio. De hecho, eso sería ya otro tema. De hecho, está establecido en la segunda carta de Pedro que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no va a perdonar tampoco a los comerciantes de la fe. Después vamos a definir eso con punto y coma. Esto aquí es suyo. Arrecie sin miedo. Entonces, amado, esto no se vende y no necesitamos venderlo. Tu asignación ministerial, junto con tu llamado, en esa misma asignación está la bendición material que te toca a ti. No hay que vender el evangelio. No hay que decir, pastor, si usted no me da tanto, yo no voy a predicar. Y yo predico esa campaña, 10,000 pesos a 20,000 pesos. Ten cuidado, que esto no es tuyo, esto no se vende. ¿Y le ha tocado, ministro, escuchar esa expresión de algunos predicadores? Amén, lamentablemente. Ay, santo y me da Cristo. ganas de llorar. Ministro, que tú lo invitas
para predicar la palabra. Y dicen, pastor, mi ofrenda son tanto. Ten cuidado. Wow. Da por gracia lo que por gracia he recibido. Dios sacó los predicadores de la catatumba para bendecirlo en esta época. No hay que vender la palabra. Ya tu asignación trae el cheque pegado. Ya el tiempo de la catatumba, ellos fueron la semilla que se sembró para que nosotros hoy estuviéramos disfrutando. Llegó el tiempo en que Dios decidió bendecir los ministros. Fue mucha lucha, varón, mucha muerte para llegar hasta aquí. De hecho, 20 años atrás, el predicador iba a predicar una iglesia, tenía que llevar su pasaje, muchas veces tenía que cubrir su estadía en aquel lugar. Ya Dios decidió, eso no es el predicador, no. Dios decidió bendecir al hombre de Dios. No es necesario establecer tarifa para predicar la palabra de Dios. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Que tu bendición el cielo la tiene como quiera. Amén. Bien, amado, ¿algo más? Sí, algo más. Queremos saber los detalles, el número de teléfono suyo o a quién hay que llamar, porque hay multitudes de personas que después de escuchar este estudio de diferentes partes del mundo, imagínense, a mí me llaman hasta de Israel, imagínense ustedes, de Pakistán. Amén. Entonces, ¿cómo se comunican con usted? ¿Cuál es el monto para el estudio? O no sé si lo dan después que llame. Esa es su cámara. De esas informaciones que son de gran importancia, porque yo creo que hay que estudiar, hay que prepararse pro estudio, pro familia. Estoy totalmente convencido que un ministro, mientras más preparado esté, más efectividad puede tener en el ministerio. Por eso hay tanto disparate. Y discúlpenme, que hoy en día se habla desde el altar y la gente cree que es profundo y es hondo, y eso es barrabasada. Es importante tener un pleno conocimiento de la sana doctrina, Entonces, dé los detalles, amado pastor, para que la gente lo llame y se inscriba. Amén, amado. Bien, estamos preparando ministros, predicadores y hermanos amantes del conocimiento de la palabra de Dios, para conocer la real interpretación del texto sagrado. Estamos presidiendo la Escuela de Teología Bíblica Online, El Buen Samaritano. Nuestro contacto es 809-671-4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Estos son tiempos que hay que conocer la palabra de Dios, porque hay muchas confusiones y usted debe saber filtrar todo lo que se está diciendo y todo lo que se está hablando. Repite el número de teléfono +1 desde el exterior. Amén. +1-809-671-4795. Pastor Miguel Guzmán Villeta. Así que prepare ese teléfono, pastor, que hay un corre-corre a partir de que subamos ese video. Gracias por estar con nosotros, pastor. Es un honor. Amén. Hemos sido bendecidos. Amén. Y este es el inicio de algo grande que se aproxima, que yo creo que esto es de Dios, porque el mundo tiene que escuchar el depósito que Dios ha puesto a usted. A veces por mucho tiempo hemos estado, no voy a decir estancado, pero en el anonimato. Y creo que llegó el tiempo de Dios sacarle del anonimato. Amén. Siento esta palabra en mi espíritu para usted. Creo que viene un tiempo de honra, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición para su ministerio, de crecimiento en todo el sentido de la palabra. Entonces yo creo que esta plataforma será uno de los canales, y de aquí vienen muchas invitaciones a otras plataformas, donde el mundo lo va a escuchar y va a ser edificado y lo va a llamar. Hay un texto, creo que Isaías, no recuerdo bien, que dice: gente de diferentes naciones, de otras naciones te llamarán, te bendecirán, del este, del norte, del oeste. Y todo el que sienta bendecir al pastor,
con lo que Dios ponga en su corazón. Ahí ya él dio el número, ubíquelo, llámalo, bendígale. Yo creo en la honra y bendecir a los hombres de Dios. Gracias, pastor, por esa humildad y decir presente aquí. Es un honor. Amén, ministro. Ha sido de gran bendición para mí. La honra es mía Amén. de estar aquí con ustedes y me gozo. Ya desde ya tengo el compromiso de seguir orando por esta Amén. plataforma, porque esto es un canal de bendición que Dios establece para salvación de miles de vidas. Eso es así. Seguimos trabajando con el proyecto que tenemos, ayudando a los necesitados. Ahí estamos en la casa que le estamos haciendo a Dulce María. Este proyecto de realizar y construir 20 casas. Esta es la casa número 2 que estamos haciendo para Dulce María, una señora que tiene 8 hijos. Y aquí estamos ya en el tema del empañete, que ya terminamos. Estamos entrando lo que es ya la torta está terminada. Tengo que hacer otro video. Pero ahí vamos trabajando con el tema de las rejillas y el tema también pintura y cerámica. Hemos avanzado mucho, pastor, en 2 meses hemos llegado hasta acá, como pueden ver, y seguimos trabajando. Tenemos una fundación también donde ayudamos a 3.500 niños de la calle y siempre estamos trabajando. Y doy gracias a toda la gente linda que apoyan este ministerio sin pensarlo, que están siempre activos y pendientes. Ahí vamos en este proyecto, la Casa de Dulce María. Creemos que a final de este mes de mayo le estamos entregando, inaugurándola para entregársela a esa linda mujer de Dios, Dulce María. Ahí está el número del CELE. Toda la gente que siguen apoyando puede mandar su colaboración al 443-570-3768. Ahí está el número del Banco BHD y el Banco Banreserva. Ahí usted puede hacer su aporte para seguir avanzando. 20 casas. Esta es la segunda. La primera se construyó, se entregó y seguimos en la segunda. No podemos pasar a la tercera si no se termina la segunda. Así que estamos dándole duro para seguir bendiciendo a los más necesitados. Gracias a todos por estar desde el principio y recibir este maná que viene del cielo. Dios le bendiga y Dios le guarde, y recuerde que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.